esta conferencia que sigue es justamente sobre el tema de la evangelización, las células evangelizando a sus oicos. No tenemos necesidad de muchos detalles sobre lo que significan oicos, y solamente para refrescar la memoria de lo que ya hemos hablado en otras ocasiones y de lo que hemos enseñado, recordar que la palabra oikos es una palabra que aparece en el Nuevo Testamento referida a las casas. O sea, la palabra oikos significa casa, pero significa casa no solamente en el sentido de la vivienda donde alguien vive, sino que significa casa en otro sentido. Por ejemplo, se habla en la Biblia de la casa de David, y está hablando de la familia, los descendientes, la parentela de David. O también se habla en el Nuevo Testamento de la casa en referencia a los miembros del núcleo familiar y las personas allegadas. Me parece a mí, y eso lo enseñamos en nuestros cursos de entrenamiento de células, que la referencia que aparece en Hechos, capítulo 10, allá en el verso 24, es una buena ilustración de lo que estamos queriendo decir nosotros en nuestra conferencia sobre lo que significa el oikos. Y discúlpenme que interrumpa ahora porque se me olvidó que tú me dijiste, mi hermano. Excúsame. Y lo que él me dijo es que los hermanos que tienen su vehículo en doble parking allá afuera, por favor, y que tienen su número asignado, entreguen la llave, porque ahorita hubo que movilizar un vehículo y entonces necesitamos que los hermanos que tienen las llaves con sus vehículos asignados las entreguen. A ver, ¿ya la tienen? ¿Ya lo entregaron? Ok, entonces seguimos adelante. Bueno, en Hechos 10 entonces, seguimos adelante. Hechos 10, 24, dice de Cornelio que los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. En otras palabras, el oikos en el Nuevo Testamento no solamente era la familia nuclear, sino también era aquellos que los rodeaban. Por ejemplo, en Hechos capítulo 16 se dice que el carcelero de Filipo recibió la palabra con toda su casa. Ahí dice en el versículo 32, y le hablaron la palabra y a él y a todos los que estaban en su casa, y tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, dice, les puso la mesa y se regocijó. Ahí aparece la palabra casa referida a dos cosas diferentes: la casa, la vivienda, y también la gente que estaba allí. Entonces, la casa en el Nuevo Testamento estaba compuesta por los parientes, no solamente los parientes inmediatos, sino también muchas veces incluía la familia más extendida, que en ocasiones vivía en el mismo lugar, o incluía también a los siervos, la servidumbre que estaba en la casa. Toda esa gente era el oikos. Entonces, usamos el término oikos en el día de hoy, y cuando hablamos de la evangelización a través de los oikos, estamos hablando precisamente de eso. Estamos hablando de evangelizar nuestras relaciones. La evangelización en la célula se da a través de los oikos. Es decir, el objetivo nuestro es que nuestros oikos, y aquí la palabra va a incluir nuestros familiares más inmediatos,
nuestros parientes que vemos de vez en cuando, qué sé yo, y que tenemos más o menos acceso hacia ellos, nuestros amigos cercanos, nuestros compañeros de trabajo, la gente con la cual nosotros nos contactamos durante la semana. Toda esa gente constituye nuestros oikos. Se pueden ser 10 personas, 20 personas, 30, 40, 50, qué sé yo. O sea, pero todo eso es nuestros oikos. Entonces, nosotros estamos llamados a evangelizar a los oikos. Y entonces, yo he organizado este asunto de las razones por las cuales debemos de evangelizar, en varias razones. Y por supuesto, la fundamental de todas esas razones es la primera, la razón teológica. Es decir, el fundamento de lo que hacemos está basado en la palabra de Dios, en lo que Dios nos dice en su palabra, en lo que Dios nos manda hacer. Y en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 9, dice la Biblia que nosotros somos el pueblo de Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ahí la palabra pueblo es la palabra laos, de donde viene el término laico. El laico es la persona que no es pastor. Entonces, el pueblo de Dios lo constituye la iglesia, los hermanos, los creyentes. Dice la Biblia que Él nos ha hecho su pueblo para que nosotros podamos compartir las verdades de la gracia de Dios. Entonces, eso quiere decir, hermanos, que la palabra de Dios, la Biblia nos manda, y hay ahí muchísimas otras referencias que nosotros pudiéramos tomar, pero si usted lee lo que dice la Biblia, es evidente que Jesús envía a su iglesia a ser discípulos. Mateo capítulo 28 dice, id y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces el mandato de Jesús es hacer discípulos, que nosotros vayamos y hagamos discípulos. Esa es parte de la razón teológica. Las escrituras nos mandan a la evangelización y es evidente que la evangelización es el instrumento divinamente destinado para que los oikos y los demás crean y sean salvos. Es decir, si nosotros no predicamos, y eso lo dice Pablo en Romanos capítulo 10, la gente no puede oír y por lo tanto no puede creer. Si nosotros no predicamos, Dios no puede llamar a los pecadores. Y la cita que hay ahí de 2 Tesalonicenses, me gustaría por favor que la leyéramos, porque hay ahí una verdad muy interesante. 2 Tesalonicenses capítulo 2. Busque su Biblia y ahí en el capítulo 2, mire lo que dice. A mí me gusta mucho esta referencia porque especialmente es muy saludable para los reformados y calvinistas, ¿verdad? Los arminianos no tienen problema con eso, pero bueno, los reformados y calvinistas que piensan, bueno, que en ocasiones hay que esperar a que Dios llame a los escogidos, este versículo responde cómo es que Dios lo va a llamar, ¿verdad? Dice el capítulo 2, versículo 13, pero nosotros debemos dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados, por el Señor, de que Dios, miren esto, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Si a alguien le queda dudas de que Dios es el que escoge, aquí está esta respuesta. Si a alguien le queda dudas de que Dios es el que escoge, dice aquí, de que Dios os haya escogido desde el principio. Cuando la Biblia usa el término principio, se refiere a la eternidad. Dios los ha escogido desde la eternidad, dice Pablo. Pero luego dice el versículo siguiente, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Lo que quiere decir es que efectivamente Dios elige, pero necesitamos que alguien predique para que Dios llame a esos que Dios ha ordenado para salvación. Entonces tenemos un papel, así es como Dios lo ha designado. ¿Cómo es eso? Si Dios fue el que escogió, ¿y para qué tenemos que predicar? Bueno, yo no sé, ¿verdad? Exacto.
Es Dios el que llama, pero llama a través del Evangelio. Nosotros tenemos que predicar el Evangelio a todo el mundo para que la gente tenga la oportunidad de oír y responder al mensaje del Evangelio. Así que la Biblia nos habla, y Romanos capítulo 10 dice la palabra de Dios: ¿cómo van a escuchar si no hay quien les predique? ¿Cómo van a creer si no han oído el Evangelio? Entonces, la razón fundamental es la razón teológica. Sin esa razón no nos movemos, es la razón teológica. La enseñanza de la Biblia es esa, la orden de Jesús es esa, el llamado de la palabra de Dios es ese. La gente es salva por medio de la predicación de la palabra de Dios. Ahora, hay otras razones, unidas, van de la mano con esta, y una de ellas es la razón histórica. Un mensaje, un examen del Nuevo Testamento, en particular del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos indica que la evangelización en la iglesia primitiva fue realizada entre los oicos. Ayer leíamos una cita de Michael Green en ese libro interesante que se llama La evangelización en la iglesia primitiva. Ese libro se dedica exclusivamente a analizar y a hablar acerca de cómo fue la evangelización en la iglesia, salud hermana, en el siglo I y en el siglo II, especialmente en el siglo I. ¿Cómo fue? Y leímos ayer en la cita que estábamos mostrando, que dice este autor, y es verdad, que la herramienta fundamental de la evangelización fueron los hogares. Fue a través de la predicación en las casas de familia, en los hogares, en reuniones formales o informales, donde se llevó a cabo la evangelización, donde se llevó a cabo el discipulado, donde la gente escuchó, ya leíamos Hechos 5:42, Hechos 20, donde se hace constar que la evangelización apostólica fue fundamentalmente realizada en las casas, y eso siguió siendo así durante los primeros 3 siglos de cristianismo. De manera que nosotros nos unimos a la experiencia histórica, y la experiencia histórica indica que las casas, los hogares han sido un instrumento de evangelización a lo largo del tiempo. La razón funcional, y aquí por funcional estoy señalando que la evangelización en las casas es la razón de ser, o una de las razones de ser, de las células. Recuérdense que nuestra definición de célula dice que es un grupo de 3 a 15 personas que se reúne semanalmente fuera del templo, y una de las cosas que dice es para evangelizar. Así que una de las razones del funcionamiento de las células es el compartir el mensaje del Evangelio. No es la única razón, pero es una de las razones del funcionamiento de la célula. La razón sociológica, la razón por la cual las células deben evangelizar a sus oicos, en este caso hay otra razón sociológica, y esa es que estudios realizados en la comunidad hispana demuestran que esta población es altamente receptiva a las invitaciones para reuniones que se efectúen en los hogares. Y es verdad, o sea, hay estudios que se han realizado aquí en Estados Unidos. El doctor Daniel Sánchez, que es uno de los ahora lectores de mi disertación, ha hecho un estudio sobre este tema, y él ha comprobado que los hispanos están más accesibles a reuniones en los hogares que a venir a un templo evangélico en primera intención. Es decir, que nosotros podemos alcanzar a los hispanos probablemente utilizando mucho mejor el instrumento de las células, de los grupos en los hogares, que en una invitación de primera intención al templo. Por supuesto, vamos a querer que la persona se integre al templo, y eso va a pasar, pero probablemente la herramienta del oikos, del grupo en los hogares, va a ser una herramienta efectiva para el trabajo evangelizador. Y por supuesto la razón práctica. Las células se reúnen fuera del templo, básicamente en casas de familia, pero también pueden ser en
otros lugares, escuelas, salones de belleza, hogares para ancianos. Significa entonces que las células están estratégicamente constituidas para funcionar en un ambiente donde está la gente. Aquí en el templo estamos muy bien, muy buenos, ¿eh? Y el templo puede ser más grande, ojalá lo sea, ¿no? Pero estamos dentro de las 4 paredes del templo. Los grupos que se realizan fuera del templo, en las casas de familia, en un taller de mecánica, en un salón de belleza, en un hogar de ancianos, en una escuela, están funcionando donde la gente está. Porque la gente no está en los templos, la gente está allá afuera. Entonces, cuando la iglesia se organiza con grupos en los hogares y busca evangelizar las relaciones que usted tiene con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, usted coloca esa célula, esos grupos en donde la gente se encuentra, le hace accesible a la gente la predicación de la palabra y el mensaje del evangelio puede llegar más fácilmente a través de eso. Así que tenemos razones más que suficientes para que nosotros podamos ocuparnos de la labor de evangelización. Las células deben evangelizar a sus oicos y es claro que este es el enfoque fundamental de la palabra de Dios, tal como está en las Escrituras. Sin embargo, mis hermanos, a menudo se presentan una serie de obstáculos para la evangelización de los oicos. A menudo no hacemos exactamente lo que tenemos que hacer para la evangelización. Y una serie de razones son las que están detrás de todo esto. Por un lado, a veces la célula y el líder carecen de un énfasis en este tema, pues a menudo el dirigente simplemente se ciñe a mantener la reunión, no hace ningún énfasis, no motiva a la gente, tal vez piensa que la gente no va a responder o qué sé yo, pero no hay un énfasis, no hay un llamado a cada semana a pensar en los demás. Entonces, si no hay este énfasis, posiblemente el grupo no va a responder, porque de hecho el propio dirigente no está anticipando que eso ocurra. Una falta de énfasis puede ser un obstáculo para la evangelización en los oicos, en sus células. El descuido. Muchas células y sus dirigentes caen en un descuido espiritual en la que se limitan a tener una reunión y nada más. Convierten su célula en una actividad rutinaria que no hace ninguna diferencia. Improvisan sus actividades y sus reuniones. Se aparecen a la reunión sin planear, sin orar, y ni siquiera recuerdan la obligación que tiene el grupo de compartir el evangelio con sus oicos. Entonces, a veces cae en una desidia, ¿no? En una negligencia, en un descuido. Y es necesario que, si ese es el caso, despertemos, hermanos, que oigamos el llamado del Señor. Hay mucha gente que se está perdiendo, parientes, amigos, familiares que no conocen a Jesucristo. No podemos dormir. No podemos dormir. La Biblia habla de eso, ¿verdad? No podemos dormirnos y quedarnos quietos, descuidados con respecto a nuestra responsabilidad. Tenemos la obligación de hacer la tarea evangelizadora. Y por supuesto, la comodidad está unido a lo que ya estamos haciendo. Para evangelizar a los oicos hay que hacer un esfuerzo, hay que dedicar algún tiempo, hay que a veces dejar de hacer otras cosas para hacer eso. En fin, hay que tomar ciertas acciones. Y a veces el grupo se siente muy cómodo como está, no quiere que más nadie llegue, están muy contentos, se sienten muy bien, muy cómodos en ese ambiente, y para qué añadir otra gente que venga a molestar, ¿no? Entonces, esa es una razón por la que entonces el grupo no puede crecer, ni puede evangelizar a nadie, porque están contentos como están. Y no queremos esa clase de felicidad en las células. Queremos que... Exacto, están estables. No queremos esa estabilidad, hermana, ¿verdad? Queremos que sí, que venga más gente, porque ese es el llamado del Señor. Cuestiones doctrinales
pueden estar influyendo en la idea de que, bueno, no tenemos nada que hacer al respecto. Si Dios, como le dijeron ¿cómo se llama?, al famoso pionero, misionero, ¿cómo se llamaba? Frank, ¿tú te acuerdas? No, yo no estaba ahí. Le dijeron, le dijeron, si Dios quiere salvar a los indios, a los hindúes, lo hará sin usted y sin mí. O sea, cuando Dios quiera salvarlo, Él lo va a salvar. No tenemos que ir allá. No tenemos que ir allá. Bueno, mucha gente piensa lo mismo. O sea, si Dios quiere salvar, que lo salve. No, ese no es el llamado. El llamado es que vayamos nosotros. O sea, esa es una posición doctrinal equivocada. De hecho, muchas iglesias presbiterianas cayeron en ese error. Eso es lo que se llama el hipercalvinismo. En el error de decir, bueno, Dios quiere salvar, que lo salve, que vengan los escogidos y nosotros nos sentamos a esperar que vengan. Entonces, podemos tener esa actitud en la mente y estar equivocados, porque eso es un error enorme. De hecho, Calvino, mucha gente no sabe esto, pero de hecho Calvino fue un gran evangelizador. El Calvino tenía un grupo de 100 y pico de hombres preparados para la predicación y toda la semana los mandaba por toda Suiza a predicar el evangelio. El padre del calvinismo, por cierto. Entonces, la obligación nuestra es. Entonces, puede haber un error doctrinal en pensar nosotros que no tenemos que hacer nada porque la Biblia dice sí, tenemos que ir y predicar el evangelio. Falta de prioridades adecuadas. Y eso pasa, mis hermanos, cuando nosotros hacemos muchas cosas, pero no hacemos lo que tenemos que hacer. Y podemos tener muchas buenas actividades, podemos estar participando en muchas cosas importantes, interesantes, qué sé yo, hay muchas cosas muy buenas y muy interesantes, en la obra de Dios incluso. Pero puede ser que nos ocupemos tanto de todo eso que no hagamos lo que tenemos que hacer. Lo esencial es el compartir el evangelio. Entonces no perdamos el foco. Tenemos que enfocarnos. Yo sé que es más placentero hacer otras cosas y que esto es más difícil, pero esto es lo que somos llamados a hacer. Después de todo, si creemos en lo que Jesús dice, que para seguirlo hay que negarse a sí mismo, tomar la cruz y seguirlo, eso es entonces lo que estamos llamados a realizar. Tenemos que colocar las prioridades donde van. Y la iglesia tiene que colocar la evangelización como una de sus prioridades. Y la célula tiene que colocar, y el dirigente, la tarea evangelizadora de su grupo como una prioridad importante. La otra cosa es el temor. El descuido en la evangelización puede estar motivado por el miedo. El miedo. Hay gente que anticipa que no lo van a oír o que le van a hablar mal o que yo no sé o que me van a hacer una pregunta. Es una preocupación de la gente siempre, ¿no? Me van a hacer una pregunta y yo no sé contestarla. Bueno, si no sabe contestar, no la conteste. Claro, o sea, eso no es tan importante como salvar un alma. Tu orgullo es más importante porque eso es un orgullo. O sea, me hacen una pregunta y yo no sé contestarla, me da vergüenza. No, bueno, que te dé vergüenza. Entonces tú vas a permitir que se pierda un alma porque tú no quieres que te pase una vergüenza. Listo. Si me hacen una pregunta y yo no me la sé, bueno, le voy a preguntar al pastor, le voy a preguntar al hermano y yo después te traigo la respuesta. Claro. O sea, no te dé miedo. No te dé miedo. Habla la palabra de Dios, comparte el evangelio. A veces una frase que es sencilla que tú vas a decir será suficiente para que el Espíritu Santo traiga convicción de pecado y llame a la gente al arrepentimiento y a la fe en Jesucristo. Y el otro problema es que a veces el obstáculo principal es la inconsistencia. Podemos empezar el trabajo, pero entonces el problema con la familia o la dificultad no sé dónde o cualquier problema nos saca del camino y se nos olvida y entonces dejamos y vuelven y nos recuerdan y vuelven y lo hacemos. Somos inconsistentes, pasamos temporadas en las que estamos muy animados y otras en las que se nos olvida. Entonces tenemos que pensar en esto, mis hermanos, tenemos que ser consistentes. La inconsistencia puede ser un gran problema a la hora de evangelizar a los oicos. Bueno, ¿cómo entonces? ¿Cómo lo hacemos?
¿Cómo lo hacemos? ¿De qué manera las células pueden evangelizar a los oicos? Ahí hay unos cuantos pensamientos que quisiera que ustedes los tomaran en consideración, cosas que ya ustedes saben, pero que es bueno que nosotros las recordemos. Primero, enséñele a la célula el deber y la posibilidad de la evangelización, de compartir el evangelio. No hay que hablar demasiado, no hay que decir demasiadas cosas. Con unos cuantos versículos que usted comparta y que les recuerde a la gente cuál es nuestra responsabilidad es suficiente para que ellos entiendan que ellos también son parte de esta tarea y que la labor no es suya solamente, porque obviamente el dirigente no puede hacer la tarea solo, como lo puede hacer el pastor en la iglesia, es tarea de todos. Así que comparta un versículo, quizás esta semana, otro versículo la semana que viene, que hable acerca de esto y dígales que ellos también pueden hacerlo. Enséñeles a los miembros la necesidad de compartir el evangelio, pero enséñales también una manera sencilla de evangelizar. Tenemos acá en nuestra iglesia el curso de evangelismo eficaz que se llama ahora, antes llamaba evangelismo explosivo, y eso es una buena herramienta, pero no es la única. Hay muchas maneras sencillas, simples de compartir la palabra de Dios, aprender unas cuantas verdades de la Escritura y decirlas, contar tu testimonio y llamar a la gente que se arrepienta. Sencillamente, la gente puede hacerlo, puede hacerlo. Entonces usted comparta alguna manera, y como usted lo hace tal vez, la forma como usted evangeliza, comparta eso con los demás y eso va a ser una buena herramienta para que las personas que están en su célula también puedan animarse y compartir la palabra de Dios. Contar el testimonio, compartir algunos versículos claves, son formas sencillas de hablar del Evangelio de Jesucristo. El punto número 5 es muy importante. Yo este año quisiera que ahora, al final del año, del mes de febrero, todas las células hayan hecho esto. Vamos a pedirle a todos los miembros de nuestra célula que hagan una lista de 10 personas a quienes quisieran evangelizar, a quienes quieren ver conociendo a Cristo. Puede incluir amigos, vecinos, compañeros de trabajo, parientes. Y hermanos, esto no es una lista simplemente para jugar. Hicimos la lista, qué bonito, aquí está la lista. Y ya se olvidó. No es para eso. Es para orar. Porque quien habla al corazón es el Espíritu Santo, ¿verdad? Quien convierte es el Señor. Quien puede dar un corazón sensible, hermanos, es Dios el que lo hace, no lo hace más nadie. Nosotros podemos predicar, pero es el Señor el que lo hace. Pero hay que orar, es un misterio, ¿no? Yo no sé por qué. Dios podía haberlo hecho de otra manera, pero Dios nos dice que oremos. Entonces debemos orar. Entonces haga la lista y ahora le voy a pedir que durante este mes, y yo voy a asegurarme de que todas las células lo hagan, vamos a estar chequeando eso a través del grupo de dirigentes del circuito, de líderes del circuito, que todo el mundo en todas las células tenga su lista. Y alguien dirá, pero es que la mía no alcanza 10. Está bien, haz la de 5. Pero haz la lista. Haz una lista. Y bueno, voy a orar por mi papá que está ¿cómo se llama? Allá en Argentina, o mi mamá en Tucumán, Argentina. Bueno, sí, ora por ella, pero queremos que la lista incluya personas a quienes tú puedas hablarles, a quienes tú puedas, con quienes tú puedas compartir el Evangelio, a quienes tú puedas invitar a la célula. Entonces, en una célula de 5 personas, hay 5 personas diferentes que pueden estar orando. Oiga bien este potencial. Si usted cree realmente, escúcheme bien, si usted cree en el poder de Dios y en el poder de la oración, esto es algo revolucionario, importante. 5 personas en una célula, cada uno orando por 10 personas, significa que esa sola célula está orando por 50 personas. Entonces, si a la hora que tenemos 90 células, nosotros tenemos 5 personas en cada célula, supóngase usted, 9 por 5, 45, 450 por 10, 4.500. Entonces, una iglesia con 90 células
que está orando cada célula, 5 miembros de la célula, por 10 personas, está orando por 4,000 personas. ¿Ustedes no creen que el Señor puede hacer algo aunque sea con el 10% de eso? ¿Verdad que sí? Entonces, vamos a hacerlo, vamos a orar. Pero vamos a creer que Dios lo hace. No es un jueguito. No es para que digan, mira, sí, yo tengo aquí mi lista, ya lo hice. No es eso. Es que usted ore por esa gente para que Dios sensibilice el corazón, para que cambie la mente, para que le dé la salvación. Amén. Amén. Vamos a ver, ¿cuántos lo van a hacer? Amén. ¿Todo el mundo lo va a hacer? Sí. Me acordé. ¿La estás haciendo? Pastor, yo tengo una lista y voy a hacer otra. Amén. ¿Ya la hiciste? No hagan ustedes. Nosotros en mi celular ya la hicimos, pero no con 10 personas. Ahora yo voy a pedirle que lo hagan con 10. Perfecto. Digo que no hagan ustedes como un juez, había un juez que fue elegido. Ustedes saben que muchos condados acá en Estados Unidos eligen sus jueces por votación. Y entonces había votación de la comunidad. Entonces, exacto, había un condado donde un juez fue elegido por la gente. Entonces él le quiso dar las gracias a todo el mundo. Y dijo, bueno, le doy las gracias a los 450 personas que ofrecieron votar por mí. Pero también le doy las gracias a los 325, de 450, a los 325 que dijeron que votaron por mí. Pero le doy las gracias a los 47 que realmente vinieron a votar. Y les doy las gracias a los 25 que en realidad votaron por mí. Mucha gente dijo, sí, yo voy a votar, y no hizo nada. No hagan ustedes eso, ¿no? Todo el mundo haga su lista y todo el mundo haga lo que tiene que hacer y vamos a ponerle acción a la visión y vamos a ir adelante. Anime al grupo a empezar a invitar a las personas por las que ora en las reuniones. En otras palabras, si tenemos una lista de 10 personas por quienes estamos orando, estamos pidiendo que el Espíritu Santo obre, bueno, vamos a invitar a las reuniones porque una forma de evangelización es gradual, toma tiempo, pero es una forma de evangelizar que hace que la gente llegue a conocer a Cristo de una forma consciente. Cuando usted invita a la gente a la célula, la gente se expone a la palabra es la que va a convencer, la palabra es la que va a obrar. Y poco a poco, el Espíritu Santo. Entonces, anime a la gente a invitar. Una buena cosa que aprendimos una vez y que hemos compartido en ocasiones es que en alguna célula le pedimos al anfitrión de la casa que deje una silla vacía. Se llena el grupo, hay 10 sillas, las 10 se ocuparon, pero vamos a poner una vacía. Entonces le decimos a la gente, mire, la semana que viene esa tiene que estar llena también. Tiene que invitar a todo el mundo a la reunión. Así que usted anima a la gente y a ver si de la semana que viene esa silla se llena. Entonces hay que animar a las personas a que ellos inviten a... Recuérdense una cosa, otra cosa que quiero recordar. Fíjense ustedes, si cada semana los miembros de una célula de 5 personas están invitando 2 personas cada semana a asistir, 10 personas están siendo invitadas y es muy probable que varias, al menos 2 de ellas, respondan favorablemente. Efectivamente, si todo el mundo está invitando, y este es un punto importante, en la célula la obligación de la evangelización y de invitar personas no es solamente del líder, ni es del anfitrión solamente, es de todos. Si son 5 miembros, los 5 tienen que estar orando e invitando. Y hay que estar haciendo énfasis en esto, porque es la manera como nosotros vamos a evangelizar a nuestros oicos. Nos toca a nosotros evangelizar a nuestros amigos, familiares y parientes. Una idea que puede funcionar cuando las cosas no están moviéndose es que las reuniones pueden rotarse en los hogares de personas por las que se está orando. Nosotros hemos hecho eso en ocasiones. Hay personas que han venido a nuestra célula,
y nos han dicho, nos gustaría que la reunión fuera en la casa nuestra esta semana. Entonces lo hemos hecho. La célula está en la casa nuestra fija, pero de vez en cuando nosotros hemos hecho la reunión en otro lugar donde hemos tenido, por ejemplo, hace 2 semanas tuvimos la reunión en casa de un hermano que está asistiendo a nuestra célula y que fue parte del trabajo que hizo la hermana Belkis Aguilera, la mamá de Ariel, que era miembro de nuestra célula, ahora está en Texas, nos ha hecho mucha falta. Y ella hizo un gran trabajo con nosotros ahí en la célula. Invitó a su amiga Clara, y la amiga Clara trajo al esposo negro, él se llama, qué interesante, ¿no? Clara y negro. ¿No es verdad? Me pareció muy interesante. Bueno, pues resulta que Clara invitó a Negro a venir a la célula nuestra, y resulta que Negro es un hombre que había estado en el Evangelio por tiempo, había sido hasta diácono en una iglesia, se había desviado de la palabra y ahora regresó de nuevo. Pronto se va a ser miembro oficialmente de la iglesia y es miembro muy consistente de nuestra célula. Bueno, pues Negro me dijo, yo tengo 3 hijas con sus respectivos esposos y qué sé yo, y quiero que ellas vuelvan al Evangelio. Y hace pocos días, pocas semanas atrás, hicimos la reunión en la casa de ellos y habían 15 personas adultas en esa reunión, la mayoría de ellos inconversos. Estamos trabajando, no vamos a venir toda la semana, pero estamos trabajando con eso. Entonces de vez en cuando puede hacer eso, ¿no? Puede convertir una célula fija en una célula móvil, o puede hacer de vez en cuando una reunión en otro lugar para tener acceso a las personas por las cuales usted está orando. Haga visitas individuales. Es importante aprovechar el interés de personas que quieren oír el Evangelio. Puede ser que de esa gente alguien esté interesado y quiere que le hablen de modo personal. Entonces, de vez en cuando, y eso es una cosa que el dirigente debe hacer siempre, el visitar en el mes a algunas personas y animar a la gente también a que visite a algunas personas de una manera más personal, hablarle de una forma particular. De hecho, uno de mis planes con esta célula es visitar algunas de estas familias y amigos de este hermano para hablarles de manera personal del Evangelio de Jesucristo. Desarrolle programas especiales. Esto es una cosa que hemos hablado y algunos de ustedes son especialistas aquí, ¿verdad, hermana Gloria? Algunos de ustedes son especialistas en preparar algún programa especial, una cena, un cumpleaños, una hora santa, como ha hecho la hermana Gloria ha preparado hora santa, no saben ustedes, ¿no? En fin, etcétera. O sea, cosas novedosas, y haga algo diferente un día. Y de vez en cuando, hermanos, tenemos este tipo de énfasis. Y usted únase a estos énfasis. Vamos a hacer un día un cumpleaños, una cena especial, algo especial, invitar gente nueva. En el verano se pueden hacer cosas ahora en este tiempo de invierno, en fin, en cualquier época podemos organizar algún programa especial, quizás 1 o 2 veces al mes, cada 2 meses, en fin, pero hagamos algo diferente para poder atraer gentes a nuestra reunión. Aproveche las oportunidades personales o familiares. A veces, hermanos, y usted lo sabe, hay crisis familiar, personal. Hay gente que está, por ejemplo, yo me doy cuenta que ha pasado en el caso nuestro, mujeres que tienen alguna situación conflictiva en su casa, están dispuestas a aceptar una invitación, y así ha sido. Varias mujeres que están pasando por una crisis matrimonial vienen a la célula para que se ore por su esposo, para que se ore por la situación. Entonces, usted puede ofrecer esa oportunidad para que la persona venga. Hay gente que está más sensible a oír la palabra o a recibir la oración cuando tiene una crisis personal, cuando se murió una persona, cuando ha pasado por algún problema. Pues aproveche la ocasión no para venderle el Evangelio o venderle la iglesia, pero aproveche la oportunidad para compartir la palabra. Recuerda que es Dios el que sana los corazones heridos, que es el Señor el que puede dar consuelo, y qué bueno que nosotros podamos aprovechar esas oportunidades así, situaciones de este tipo, para ayudar a la gente con el
mensaje del Evangelio. Evalúe y haga cambios. Si usted siempre hace lo mismo y nunca pasa nada, entonces no siga haciendo lo mismo. Cambie, haga algo diferente. Haga algo diferente. Piense que hay otras cosas que se pueden hacer. Ore. Por eso repito que es importante venir a las reuniones, a las reuniones de líderes. Mire lo que acaba de decir la hermana Gloria, yo me la voy a copiar esa. La hora, ¿cómo se llama la hora? El momento de impacto. Bueno, pues yo voy a hacer un momento de impacto, lo voy a llamar de otra manera, ¿no? Pero bueno, exacto. Entonces, uno aprende cosas que puede aplicarla. Entonces, si en su célula no están funcionando las cosas, usted debe evaluar, reúnase con su equipo, ore, venga a las reuniones y aprenda de otros hermanos que pueden ayudarle a funcionar mejor. Hable con sus dirigentes de circuito y esto le puede ayudar. Hermana Gloria. Sí, una cosa que nosotros hicimos en mi célula y quiero compartirla con ustedes. Manasés me hizo, que es el cargado de toda la tecnología, una invitación en un papel. Una invitación en un papel. Sí, un papel que decía, si estás triste, si estás solo, Wow. si no tienes trabajo, si estás enfermo, ¿Se da cuenta? si tienes problemas familiares o si tú has recibido bendiciones del Señor, ven y únete con nosotros a un grupo de oración, así, Perfecto. los martes y tal, y el teléfono. Entonces, compramos una caja de agua que cuestan $2.50 en billete y con una gomita forramos la botella y salimos con la cédula a repartir esa botella. La gente no coge el papel solo, pero una botella de agua, todo el verano la coge. Bien, bien. Y de esa forma yo he recibido llamadas, una muchacha que estaba pasando por una crisis tremenda, Ajá. pues se unió con nosotros por esa situación. Claro. Encontró eso y así. Esa es una forma una estrategia. Correcto, hermana. Así es. Entonces, esa es la cuestión. O sea, usted no se conforme con que, mira, que la gente no viene o que son muy duros. Yo no sé, bueno, no son muy duros, están muertos. ¿Verdad? Claro, los cadáveres se ponen duros. Están muertos. Pero usted no se puede conformar con eso. Entonces, cosas como esa que dice la hermana, hacer cosas, pensar cosas, orar por cosas. Cuando no tenga ninguna idea, hable con la hermana Gloria, llámela por teléfono, dígale, hermana Gloria, dígame, ¿qué puedo hacer en este asunto? Y listo. ¿Qué de nuevo? Sí, así es. No, en serio, en serio, puede hacerlo. O sea, tenemos la cuestión es querer hacer el trabajo. No se rinda fácilmente y ay, no puedo y no se hace. No, usted puede. Vamos adelante, que vamos a lograr encontrar maneras de llegar a donde está la gente con su necesidad y que ellos puedan llegar a conocer a Cristo. Que la meta nuestra es esa, ¿no? Hacer discípulos, dice Jesucristo, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo creo que Dios nos ha dado un propósito, una meta. Tenemos que ser consistentes, tenemos que trabajar, tenemos que orar, tenemos que hacer el trabajo. Y por lo tanto, finalmente, establezca una fecha para la multiplicación y compártala con el grupo. La multiplicación del grupo es crecimiento. El grupo está creciendo cuando se multiplica. Está creciendo cuando se multiplica. El grupo está ampliándose cuando se multiplica. Usted tiene que pensar, no puede ser pesimista pensando que no hay maneras de multiplicar el grupo, ni puede estar tan enamorado del compañerismo y todo este tipo de cosas que usted no quiera desprenderse de una parte de la gente de su grupo. Cuando usted se desprende de una parte de la gente del grupo, usted está creciendo porque el ministerio se está ampliando. Entonces, ponga una fecha, piense, estamos comenzando el año, ¿no? Estamos en febrero, principio de febrero. Entonces, hoy es el día 6 de febrero, segundo mes del año. Piense en los próximos 10 meses, en esto que hemos hablado.
¿Cuáles planes son útiles para usted? ¿Cuáles planes son convenientes? Entonces, vamos a pensar en esos planes y vamos a trabajar en dirección de esos planes.